lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, sequías, olas de calor, olas de frío, nieve en Buenos Aires, granizo demoledor. Todo esto nos sorprende y hasta nos parece pintoresco, pero es debido a los cambios climáticos. El cambio climático afecta a todo, afecta a la salud, afecta a la producción. ¿Realmente sabemos a lo que estamos expuestos? Esto es Bichos de Ciudad. Bichos de Ciudad. Esto es Bichos de Ciudad. El cambio climático es una realidad compleja y es difícil de transmitir y de entender tanto para el científico y mucho más para el ciudadano común. El calentamiento global es lo que nosotros llamamos problemas globales. Quiere decir que son transversales también a los demás problemas y tienen interacción con los demás problemas. Para mucha gente, cuando empezamos a hablar de cambio climático, el cambio climático lo ven como algo lejano en el futuro y el cambio climático ya está entre nosotros. El tránsito obviamente es uno de los causantes del calentamiento global con muchas otras causas. O sea, cuanto más combustible fósil, que es el petróleo, derivados del petróleo, nosotros quememos, que tiene que ver con quema de biomasa, más vamos a estar contaminando el aire y produciendo un mayor calentamiento. Todas las tormentas severas de los últimos años representan prácticamente el 90% de las tormentas severas registradas en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 100 años. Así que es un hecho que hay una señal de variabilidad por lo menos y probablemente cambio que afecta a todos, porque si se inunda el barrio donde uno vive, trae consecuencias para la persona, trae consecuencias para la ciudad y trae consecuencias para la economía. Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, que hay sustancias químicas que antes ignorábamos porque se ponen en el mercado solamente con el ánimo de comercializarlas y cuando se descubren nosotros ya sabemos que tienen efectos sobre la salud. Hay sustancias que atraviesan la placenta, que aparecen en leche materna. La Unión Europea tiene un trabajo que dice que los niños nacen con más de 300 químicos de síntesis en el cuerpo. Esto quiere decir que están presentes en el momento del desarrollo. Y hoy sabemos que hay dos tipos de efectos que nos preocupan. Uno es el deterioro del coeficiente intelectual, de la intelectualidad de ese chico, la memoria, la capacidad de aprender, que está muy relacionado con esa presencia de químicos en el momento del desarrollo del cerebro y la capacidad de pensar. El tema es delicado porque para todo el mundo hablar de cuestiones ambientales es algo en el futuro, generalmente de un grupo de locos denominados ecologistas, cuando en realidad nosotros vivimos gracias al medio ambiente, al entorno natural. Eso nos tiene que llevar sí o sí a un cambio de paradigma en nuestra forma de vivir, de consumir, de gastar la energía. Si ese cambio no se da en un tiempo razonable, algunos hablan de acá a 10, 15 años, la naturaleza misma no va a forzar a hacer el cambio. La contaminación ambiental incrementa la temperatura ambiente en 1 a 2 grados cada 5 años y acerca la temperatura mínima con la temperatura máxima. Las mayores fuentes de contaminación son el tránsito automovilístico y las fábricas, que conjuntamente con la tala de los árboles y la contaminación de los océanos hacen más difícil la purificación del aire. En nuestra ciudad viven 3 millones de personas, distribuidas en 47 barrios. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación más importantes del medio ambiente? La contaminación de Buenos Aires por ahora básicamente es por transporte y por generación de energía con las centrales del puerto que están quemando fuel oil de vuelta como hace años. En general hay fuentes fijas y móviles, de eso se habla cuando se habla de contaminación del aire. Las fuentes móviles son el tránsito automotor. El tránsito automotor en la última década ha crecido mucho en Argentina en general y en las grandes ciudades porque ha aumentado mucho el parque automotor, pero también ha aumentado lo que se llama el flujo, o sea, la cantidad de vehículos que transitan. La ciudad cuenta con un parque automotor de casi 2 millones de autos. A esto se le suman 40.000 taxis, 10.000 colectivos y más de 1 millón de autos que entran de la provincia. O sea que más de 3 millones de autos circulan a diario. La mayoría de los especialistas coinciden que el tránsito es la mayor fuente de contaminación ambiental. Acá en el microcentro porteño, si nos paramos y medimos la contaminación ambiental, vamos a ver que hay 14 partículas de monóxido de carbono por millón, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que lo ideal es 9 partículas por millón. Las zonas más contaminadas son las del micro y macrocentro,
y en particular donde hay mayor circulación de tránsito. Porque lo que mostró el mapa de ruido de la ciudad que se confeccionó por primera vez el año pasado es que la fuente principal de contaminación, tanto en materia de aire como en materia de ruido, es el tránsito vehicular. Y en particular las principales fuentes móviles son camiones colectivos y en el caso de ruido se agrega el tema de motos. Desde hace unos meses el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene haciendo controles periódicos en las zonas de mayor circulación automotor. Los resultados en Pacífico, Parque Centenario y desde ya el microcentro hablan de una falta de conciencia por parte de los conductores. De los controles realizados se ha verificado que el 10% de los vehículos controlados tienen algún nivel de infracción, ya sea sobre ruido o sobre aire. En cuanto a las fuentes fijas, las más perjudiciales son la quema de basura a cielo abierto y las industrias que se encuentran en la zona sur de la ciudad. La contaminación industrial obviamente está creciendo. Buenos Aires de todas maneras tiene una gran ventaja, que es una ciudad bastante ventilada comparada con Ciudad de México, con Ciudad de Santiago de Chile. Sí tenemos un fenómeno muy particular que son los llamados cañones urbanos, que son las calles con edificios de 10, 20 pisos en promedio en las grandes avenidas de Buenos Aires, que eso genera un microclima de contaminación local por falta de circulación de aire. Argentina, como de costumbre, bueno, tiene ventajas. Porque la ciudad de Buenos Aires está al lado del río, por lo tanto la contaminación del aire específicamente es diluida cuando entran los vientos del sudeste, como son los más frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. Y que el viento disipe la contaminación del aire no quiere decir que no se emita. Claro. Lo que está haciendo el viento es transportando los contaminantes del aire a otros lugares. A veces los lleva hacia el interior y a veces los saca de la ciudad, ¿no? Depende del viento. En los hospitales porteños públicos se incrementaron un 33% las consultas por asma. Realmente, ¿cuál es el verdadero efecto que tiene en nuestras vidas la contaminación ambiental? La relación entre salud y ambiente es muy estrecha. En un ambiente sano yo puedo tener personas sanas o más sanas o mejor calidad de vida. En un ambiente enfermo voy a tener personas seguro con peor calidad de vida y con más enfermedades. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que se encuentran referentes a la contaminación? Hay algunas patologías que se llaman centinelas. Exacto. ¿Por qué se llaman centinelas? Porque se ha observado que en general los grupos humanos, o sea, la raza humana, presenta estas patologías, aumenta la incidencia, se llama, a medida que hay un ambiente con más problemas. Contaminación. Por ejemplo, en lo que hace a la calidad del aire, está el asma. Aunque el impacto adverso de la contaminación es indudable, faltan acciones públicas para encarar causas y efectos. Un estudio del Hospital Argerich detectó que en la zona sur de la ciudad hay más de 70 sustancias químicas puras contaminantes que son muy nocivas para la salud de la población. Así lo corroboran los pacientes que con sintomatología similar asisten al Argerich para tratarse. Nosotros sabemos que la contaminación existe porque vemos pacientes, chicos que vienen con enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. La incidencia en esta zona de chicos con enfermedades respiratorias es muy alta, mucho más alta que en otras zonas de la ciudad, con dermatosis porque juegan en zonas del riachuelo donde está el agua contaminada. La contaminación en esta zona es por aire, por tierra y por agua. María tiene 3 hijos. Todos asmáticos. Diariamente tiene que tomar muchos recaudos para que la vida cotidiana de los chicos sea llevadera. Y los chicos son víctimas de todo lo que pasa en la ciudad. Joel fue el que más sufrió. Tenía muchos broncoespasmos, usaba muchos corticoides. Estaba cansado, me decía, mami, no quiero ir a pincharme más. Porque cuando agarra una crisis de asma la criatura, tose, está ahogado y casi sentado lo tenés que tener. Es desesperante hasta para él mismo. Si no hubiera tanta contaminación, ellos no se enfermarían tanto. Vivir en Buenos Aires con la contaminación que hay es un tema. Buenos Aires es una ciudad relativamente húmeda, no tan húmeda como creen los porteños, pero con los factores de irritación de las vías respiratorias, después se disparan ciertas reacciones alérgicas que pueden ser alérgicas a los árboles llamados plátanos, a los otros tipos de árboles, a los animales, a la comida. O sea,
La contaminación es un disparador de reacciones alérgicas en muchos casos. Pero eso nos hizo a nosotros pensar en que realmente había que encarar el tema del medio ambiente y las enfermedades que producía la contaminación ambiental, porque el riachuelo lo tenemos acá a 5 cuadras. Cuando los chicos son pequeños, las enfermedades que más los afectan en general son las enfermedades diarreicas y respiratorias, que están también directamente relacionadas con el ambiente. Antes una diarrea de un chico era porque había comido algo que le había quedado mal. Hoy la diarrea de un chico hay que pensarlo. Liliana, ¿y qué relación hay entre lo que es contaminación y cáncer? Si nosotros pasamos de esa edad tan vulnerable de los primeros años de vida y nos encontramos con que la segunda causa de muerte, porque la primera después de los 10 años son los accidentes, después de esa viene el cáncer infantojuvenil. Donato, ¿cuál es el elemento o el factor que más existe en el medio ambiente? Nosotros lo que hemos detectado que fue un factor de alarma fue que tuvimos varios pacientes que consultaron, digamos, por irritación tráqueo-bronquial, se le hizo dosaje de ácido hipúrico, que es un metabolito en orina de los bencenos, que es un contaminante volátil, y hemos tenido pacientes con altas concentraciones de ácido hipúrico, que lo hicimos a través de un convenio con la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entre los focos contaminantes principales, la zona sur tiene el polo petroquímico de Dock Sud, desde ya el riachuelo, los cementerios de chatarra y basurales, los transformadores con PCB y la red de tránsito pesada que atraviesa La Boca y Barracas. Algunos de los contaminantes principales son el plomo, el benceno, el tolueno, cuya acción sobre el organismo se acumula a lo largo de los años y provoca numerosos síntomas, algunos de mucha gravedad. Un paciente se acerca a la dirección, yo era director de hospital, y me comenta que había una torre en el barrio Catalina Sur, donde había una gran cantidad de pacientes, de vecinos que se habían muerto de cáncer. Y que ellos lo relacionaban con las emanaciones que vienen del polo petroquímico, de las curtiembres, de las empresas petroquímicas y demás. ¿Esto es secundario a las petroleras o a los No, esto en realidad, insisto, no se puede dar con certeza, porque hay varias fuentes de bencenos y no solo las petroleras, pero las petroquímicas sí. Los vecinos de Barracas conviven con esta cementera que se ha instalado hace 10 años. A partir de ese momento se han incrementado en forma notable los casos de personas con problemas respiratorios. Al trasladarse esta cementera acá, que antiguamente era Cemex y ahora es Lomax, el cemento que estaba permanentemente en suspensión en el aire lo fuimos aspirando todos los vecinos. Contame, ¿qué problemas de salud encontraron? Problemas de broncoespasmos, asma y bueno, alergias, las plantas, no hay plantas que crezcan, no hay pájaros que antes había. Es decir, claro, es una agresión al ecosistema terrible. Y ahí podés ver, mirá el cemento en la... No es tierra, es verdad. Esto es cemento, viejo. Esto lo aspiramos y va a nuestros alvéolos pulmonares. Yo pienso de que a nadie se lo pueden recomendar. Puntualmente en tu familia, ¿qué es lo que pasó? En mi familia tengo mis 2 hijas con problemas asmáticos, mi esposa con problemas alérgicos bronquiales y yo tuve un problema importantísimo de pulmón que era muy factible que pueda ser atribuible a esta cementera. Y esto afecta a todas las cuadras sobre Australia y todo el barrio. Esto afecta a las cuadras que están próximos a esto y a todo el barrio, porque esto está en suspensión y vuela por todos lados. En el siglo XVIII, la mayoría de la población mundial vivía en forma aislada en pequeñas poblaciones. A partir de 1950 nos empezamos a juntar en ciudades, en megaciudades. Hoy por hoy, el 80% de la población mundial vive hacinada. ¿Realmente sabemos el costo que tiene vivir en una megaciudad? Todo el mundo quiere vivir en la ciudad. De hecho, hay un problema grave en el planeta que es la sobreurbanización. Buenos Aires es una megaciudad. Las megaciudades tienden a ser más difíciles de sobrellevar. La calidad de vida es muy distinta. Diría que es prácticamente imposible llegar a la calidad de vida de una ciudad intermedia o mediana a grande en una megaciudad, por el tema de las distancias, los tiempos de tránsito que uno pierde, lo difícil que se hace controlar a tanta gente que en esos números que hablamos de 10, 15 millones de personas se vuelve un número y un anónimo, mientras que una ciudad más chica es una persona. En realidad la ciudad nos enferma un poco. Y yo creo que nos enferma, yo creo que es un tema que hay que debatirlo, digamos, vivimos en una ciudad
que tiene que ser mucho más sana, que los problemas sociales son la fuente de enfermedad y que abarca no solo a la gente más pobre, fundamentalmente, pero también a los sectores medios. El tema de bronquiolitis, obviamente que afecta a la gente que vive en una casa donde duermen 10 chicos, pero también a los chicos de clase media que mandan a una guardería. Si nosotros, toda la raza humana, se da cuenta de que estamos en una inflexión y que este despilfarro de los recursos, ¿no es cierto? No ocuparme de mí, pero no del de al lado, o sea, hacer ruido cuando paso con el colectivo, tener un auto que emite gases sin ningún tipo de control. Eso es responsabilidad del que maneja el auto, ¿no es cierto? Es una responsabilidad individual. También está la responsabilidad del Estado. Todos tienen que actuar juntos para poder cambiar el estilo de vida. Yo creo que esta ciudad nos enferma de los nervios, como está hoy, nos enferma en otros aspectos de la salud y nos hace vivir probablemente angustiados o cansados o deprimidos porque vemos que podría ser una ciudad mucho más amable para con su gente. ¿Y cómo ves el pronóstico si no trabajamos sobre este tema y si no arreglamos? El pronóstico es que tenemos que curarnos de alguna manera. ¿Cuál es el primer paso para curarse? Primero, reconocer que usted no está enfermo. Exacto. Si uno no reconoce que está enfermo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y eso sí nos va a llevar a una muerte segura. Exacto. Pero si nosotros reconocemos cuáles son los problemas, reconocemos cuál es la responsabilidad, lo que se terminó por seguro es la forma, el estilo de vida que nosotros veníamos teniendo. Eso, sin volver al estilo de vida de que tenemos que volver a las cavernas, no, eso no. Pero el estilo de vida del derroche se acabó. Creo que hay que tener, digamos, una visión sistémica, una salud para todos realmente y que la ciudad tiene que ser saludable para todos. No se puede vivir como se vive en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en las condiciones que se vive, digamos. Es imposible estar sano. La ciudad de Buenos Aires, si no empieza a planificar ya como capital federal, como el área metropolitana, y con el entorno del Gran Buenos Aires, políticas de desarrollo de la ciudad, planificación urbana, planificación territorial, yo diría que algunas estimaciones dan para el 2020, otras para un poco más adelante, va a ser una ciudad invivible, con problemas de agua, problemas de transporte, problemas de calidad de aire. O sea, si no se toma conciencia que esto es así, vamos mal. Creo que en ese sentido, si los próximos 5 gobiernos de Buenos Aires, es decir, por los próximos 20 años, mantiene una línea coherente de políticas en materia ambiental, nuestros hijos van a poder decir que Buenos Aires realmente tiene Buenos Aires. El problema, como decía un político inglés, es que la realidad de la gente es de mediano y largo plazo y la realidad de los políticos es de 4 años. Muchas preguntas sin respuestas. Todos somos responsables de nuestra calidad de vida y de la contaminación ambiental. La próxima semana seguiremos descubriendo qué nos hace Buenos Aires y por qué somos bichos de ciudad.